¿Estás vivo? Hola Ariel. Buen día. Hola, buen día. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto. Perfecto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien y vos? Bien, con frío. Sí, bastante. Demasiado. Teníamos unas preguntitas para hoy, más que Sí, nada. No sé si pudiste ver más o menos el sí, informe. leí, no alcancé a leerlo, o sea, lo leí una vez Bien, y después ahora me había puesto de a ratos con el tema de los números de las tablas que adjuntaron. Entiendo por ahí que estaban bien, pero quería ver de qué forma parametrizaban y demás. bien. Está bien. Bueno, ahora teníamos otras preguntitas para hacerte. Primero que nada, queríamos saber más o menos la prensa, más que nada, el consumo de materia prima por día, cuántas toneladas consume aproximadamente, como para tener una idea. Ya te digo. O por día o por semana, no sé cómo lo manejan. Mirá, la cuenta que hacemos para saber, digamos, el consumo de materia prima, sería la producción de la prensa multiplicado por el peso cocido, que creo que estaba en 19 kilos el material por metro. Eh, ese número, ya te digo cuánto es, lo multiplicamos por 1,3, 1,3, digamos, 1,26 en realidad en la apuesta 1000, y ya te digo, y ya está, y ese es los kilos de materia prima digamos, que consume la prensa. Bien, sí, está bien, me parece. Perfecto. Es decir, el 1,26, ese 1,26 que aparece, en realidad lo que te dice es que como vos estás tomando como referencia el peso de la placa final, el proceso cerámico tiene en cuenta el descarte que se tira, el cocido, el seco, que se pierde algo de peso por calcinación en el horno, es decir, que hay materiales que desaparecen, y toda la pérdida de agua, ¿sí? De agua hasta el punto de entrada. ¿Por qué te aclaro el punto de entrada? Porque después en el proceso vos agregás agua y sacás. Bien, Entonces, si vos pesás el material a la entrada, digamos, de la prensa, posiblemente te dé un poquito más, pero es porque por el agua que vos le agregás en la molienda. perfecto. ¿Sí? O sea, más o menos, dependiendo, en el caso del atomizado, va a ser menos porque agregás agua y después lo secás. O sea, menos con respecto a si lo ves a la entrada de la línea de molienda. Si el objetivo de ustedes es ver cuánto materia prima consume de lo que tenés en stock, tenés que usar este número. O sea, 19 kilos por metro cuadrado, digamos, cocido, por 1,26, y ese 26% que se le agrega son todas las pérdidas que te mencioné. Perfecto. Bien, y ustedes más o menos, ¿cada cuánto piden materia prima a los proveedores? ¿Piden por mes, cada 3 4 meses o cómo lo manejan eso? No, claro, lo que vamos haciendo es, nosotros tenemos una limitación que es el espacio físico. Sí, Sí, es decir, tenemos una superficie donde podemos acopiar un máximo de materias primas. A partir de ahí es como que aparece un mínimo, o sea, no deberíamos tener menos de 20 días, y hoy por hoy, dependiendo de la materia prima, no nos permite tener más allá de un mes y medio. bien, ¿Sí? perfecto, ese dato es... Estoy hablando en promedio, Sí, 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 pero puede haber materias primas que se usan menos, o sea, por ejemplo, siempre les comenté de que la cantidad de materiales que usa digamos, la receta de la materia prima, la composición, tiene como 11 tipos de arcillas. De pronto hay algunos, como puede ser la bentonita o el talco, que son muy poquitos, o sea que el consumo es muy poco,
De pronto, digamos, un camión de eso, que es 25 toneladas, 60 toneladas, a nosotros nos representan tal vez el consumo de 3 meses. Claro. Claro, En cantidad es muy poco. bien. ¿Sí? Bueno, después queríamos saber más o menos, o si tienen algún registro histórico de la demanda que ustedes presentan. No sé si la registran por metro cuadrado o por formato. Demanda de productos, mirá, por un lado tenemos promedios, Sí, ¿sí? Promedios de, digamos, de producción. Eh, Eso nos da por una pauta lo usamos más que nada para definir el mix. claro, ¿Sí? Porque el tema es, a ver, es un poco más simple después una vez que vos tenés una línea en funcionamiento para planificar. Es decir, ¿qué hacemos nosotros? El objetivo es que la planta esté en marcha todos los meses. ¿Sí? O sea, la línea esta, ustedes la calcularon, te da una producción de 180.000 metros mensuales, con lo cual tiene que fabricar los 180.000. ¿Sí? O sea, con lo cual el desafío de la parte de planificación es determinar qué productos o qué modelos fabrica dentro de ese formato. Es decir, primero definir las campañas por formato, los cambios de medidas, y una vez que definimos los cambios de medidas, el mix, es decir, el tipo de producto y la cantidad de los modelos, eso lo determinamos en función a promedios. Promedios y los complementamos con los pedidos reales de los clientes. Nosotros tenemos, digamos, un sistema donde la cantidad de pedidos que hace el cliente supera la producción o se adelanta la producción. Entonces, nosotros hoy ya conocemos los pedidos de este mes. Con lo cual, eh, es como que primero, o sea, si uno hace una lógica, primero intentamos cumplir los pedidos que están hechos con los modelos. Y después, por promedio de histórico, tratamos de fabricar el adicional. Es decir, la cuenta que hacemos nosotros es el stock inicial del producto menos los pedidos que están pendientes, más un promedio, digamos, de manera de tener al final, el stock final proyectado, sí, tener una cantidad uniforme en términos de meses, ¿no? De esa forma es como que cumplís los pedidos y te quedas con un stock balanceado, pero siempre con la premisa de fabricar el total. bien. O sea, ¿y ustedes planilla de cuánto fueron vendiendo año a año o mes a mes? ¿Tienen algún registro de eso? Sí, 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 o sea, vamos llevando digamos, lo vendido, pero la información por ahí más pura son los pedidos que entran. Es decir, si vos analizás la venta, lo primero que aparece es el pedido. Si alguien registra un pedido de despacho, ¿sí? Y después se concreta ese despacho en forma de venta con facturación. Si vos mirás la facturación o la venta, ¿sí? El histórico, te sirve cuando vos querés proyectar o querés mirar evoluciones de años. Pero si vos querés ver el año, lo que tenés que mirar son los pedidos. Nosotros lo que necesitaríamos es justamente analizar la evolución para ver Claro. si la tendencia de la demanda fue creciendo o se mantuvo constante, La demanda la miramos mirando los pedidos, que es mirando la los intención, pedidos. que es la intención de compra del proveedor, del Bien, cliente, o sea, el cliente. del cliente. ¿Y tienen planillas que nos puedan pasar de eso? Eso déjame ver porque no lo manejamos nosotros, lo manejan de comercial y ahí un poco más delicado, digamos, la información. Pero sí, te digo que todos los meses miramos la evolución de los pedidos, porque ya te digo, como tenemos entre 1 y 2 meses de pedido acumulado, es lo que estamos mirando o vemos que va a pasar de acá a 1 o 2 meses. Es decir, podés leer el mercado, cómo se está comportando hoy y que nos va a impactar en la línea en términos de 1 o 2 meses. ¿Y Con lo llegan a cual, abastecer todos los pedidos que tienen con la línea esta o queda alguno pendiente o cómo lo manejan?
Con la línea que están analizando ustedes, sí, Sí, pero siempre mantenemos, se da de que tenemos pedidos pendientes. O sea, bien. siempre tenemos un mes de pedidos pendientes. ¿Y ocurre en algún formato en particular o en la variedad que fabrican ahí? No, lo que nos está pasando ahora es que tenemos un poco más de demanda de los productos más grandes, 60 por 120, y el lapado, es decir, el pulido. Bien, Entonces lo que vamos haciendo es tratando de darle más importancia a esos productos porque la contribución es mayor. Es decir, cuando perfecto, vos tenés la línea plena, ocupada, 100% vendida, lo que después tratamos de hacer es maximizar la rentabilidad, digamos, económica de la línea. O sea, vendiendo más los productos que tienen más rentabilidad, que son los de mayor valor agregado. Es como que haces una especie de cuenta económica por día. O sea, un día de producción de un producto te deja tanto dinero y otro te deja menos. Tratás de darle más prioridad o cargar la línea con los modelos o los productos de mayor rentabilidad. perfecto. Y otra pregunta relacionada, de producción, ¿ustedes tienen datos de cuánto fueron produciendo mes a mes? No de pedido, sino de producción. Sí, sí, eso sí. ¿Y O sea, esa las nos las estadísticas pueden las... brindar? sí. ¿Cómo? ¿Esa nos las pueden brindar a nosotros? Te puedo Porque con pasar eso los... nosotros lo que hacemos es comparar si la variación que obtenemos en la simulación es semejante a la variación de producción que tienen ustedes. Eso lo que hace es validar la simulación, sería. Sí, sí, sí. Eso te puedo pasar, por ahí lo que puedo hacer, digamos, por ahí información, te puedo pasar, no sé, el 2000, un año sin decirte cuál es. Te puedo pasar el 2015, el 2016, sí, ahí ustedes lo ajustan. Lo difícil es, para el caso de ustedes, es que como lo que están evaluando es un formato, lo que yo les voy a pasar es un mix de Claro, formatos. ¿Sí? O sea, te va a dar meses, o van a haber meses que van a fabricar muchísimo, pero van a estar mirando seguramente el producto que más velocidad tiene. claro. Un producto que no es lapado en un formato más chico. Cambia mucho, o sea, si lo medimos en metro cuadrado, por más de que el formato sea Y, distinto, sí, cambia. y te va a variar entre un promedio mensual de 180.000 a 200.000. Y hubo meses muy buenos, de rendimientos muy buenos, que llegaron a 205.000 metros. Bien. ¿Y hoy qué valor manejan más o menos para el 60-120? Es el que está en el Excel que nos pasaste vos. Sí, son 180.000 metros. Bien. Sí, a nosotros nos dio más o menos por ahí 176 creo que nos daba. Sí, sí, o sea, dependiendo después si es lapado o rectificado, que la mayor parte es lapado, eh, se acerca a ese valor. Bien. Bueno, después teníamos otra consulta con respecto a los almacenamientos que usted tiene en la línea, ¿no? Nosotros vimos que estaba el compenser, el más grande, y después había otro a la salida del rectificado que era más chico, Sí. que no sabríamos bien qué capacidad tendría ese más o menos. Capacidad De placas, ¿Cuál? Perdón, el que está a la salida del rectificado, que es Ah, chiquito, nosotros le sí. calculábamos algo de 30 pero no sabíamos bien un valor estimativo. Me tengo que fijar, no lo recuerdo, pero ese, digamos, es un compenser de aletas que le llaman, Mm, y la autonomía es de minutos. bien, O sea, la función que tiene ese compenser es eh, de pronto amortiguar paradas que tiene la línea de clasificación. Es decir, para que la rectificadora no esté parando. O sea, la rectificadora es una máquina por ahí más continua. Entonces, digamos, mm, se dificulta si se para de pronto con placas dentro, o sea, que se están rectificando, gastando. Entonces, lo que busca ese compenser es tener una autonomía de minutos, media hora, eh, para que justamente todas las interrupciones que hay en la clasificadora no afecte la rectificadora. perfecto. Y después nos comentaste que el secadero también tenía un pequeño pulmón.
que podía almacenar placas adentro, algo así, creo que me habías dicho. No, a la entrada tiene el alimentador, funciona como una estantería, digamos, de placas, donde es un pequeño, digamos, amortiguador, es un pequeño stock, pero no son los stocks del compenser de la entrada del horno. Claro, La sí, sí, entrada del sí. horno se llaman maxi compenser, los otros son compensers mucho, mucho más chicos. ¿Y qué capacidad tendría el No, me tengo que adaptador? fijar, pero también son placas, que estoy hablando de hace 5 minutos. Bien. Sí, sí, es un valor aproximado más que nada. Y después a lo largo de toda la línea no hay otro almacenamiento, sí que haya en algún equipo o algo. Lo que te funciona como acumulador es la máquina a la entrada de la cortadora ahora o rectificadora, Sí, es un plano aspirante. Eso, digamos, como tiene 3 estaciones, te funciona como máquina para descargar y cargar, es decir, para que vos puedas sacar de la línea y puedas alimentar, pero cuando está en línea te funciona como un acumulador. bien, Es sí, decir, la placa puede seguir por la línea o puede estar colocando en el plano. claro. Sí, eso Entonces, lo teníamos también. en algún momento que vos frenes la rectificadora, va a acumular sobre esos tipos pares que se llaman pancones. Cuando lo acumula, lo vas a tener que retirar, lo vas a poner del otro lado, en la otra estación, y el plano va a sacar de esa estación y va a alimentar la línea. Sí, la última vez cuando fuimos justo pasó eso. Después otra consulta que teníamos era con respecto a cuando ustedes cambian el formato. Un tiempo estimativo de que tardan en hacer ese cambio. Más En que nada para cambiar. preparar, no sé, la prensa, supongo que debe cambiar bastante. Habitualmente las paradas de mantenimiento son de 8 horas, o sea, un turno. O sea, comienzan 8 de la mañana y, digamos, en 8 horas el cambio de formato se hace, se regula, digamos, la línea y después en el turno siguiente la producción no es exactamente, ya no es el máximo, sino que tienen algunas regulaciones en funcionamiento. Pero la parada, digamos, por el cambio de formato está entre 6 y 8 horas. Bien. Siempre lo hacen cuando hacen paradas de mantenimiento. Sí, se aprovecha, en realidad, eh, el cambio de formato lo escoges, digamos, por programa de producción. Sí, Sí, por ahí evitando algunos días, es decir, evitamos por ahí cambio de formato un día domingo o un día sábado, donde cualquier problema que exista, la cantidad de gente en la planta es menor, igual que los proveedores o contratistas. Entonces tratamos de que los cambios de formato sean días de semana y llevamos las tareas de mantenimiento programado a ese momento. bien. Bueno, y después queríamos preguntarte más que nada en el horno, porque nosotros lo que habíamos hecho, digamos, fue agregar módulos para aumentar la capacidad, ¿no? Sí. Queríamos saber cómo funciona ese agregado de módulos, si se puede agregar un módulo o porque otra vez nos habían comentado que hay módulos de precalentamiento, otros que son de cocción y otros que son al final, tipo más de enfriamiento. Claro, lo que uno hace es, esto siempre se hace de la mano con el proveedor del horno, porque uno cuando alarga el horno lo que tiene que mantener son las zonas, digamos, del horno, que tenés la zona de precalentado, o sea, secado, precalentado, cocción, enfriamiento rápido y enfriamiento, o sea, como que esas curvas, la curva de cocción la tenés que mantener. Entonces, cuando vos agregás el horno, alargás el horno, le vas a incorporar módulos, pero o sea, cada módulo en sí, digamos, la estructura metálica son iguales, el chasis es lo mismo. Después, dependiendo la zona que uno compre, te puede variar la clase de revestimiento que tenga, o sea, el revestimiento refractario. Y después, digamos, los quemadores. Entonces, eh, lo que habitualmente se hace eso lo ves con el proveedor, decir, bueno, yo quiero un horno de 20 metros más,
entonces te dicen, mira, vos vas a tener que alargar tu zona, potenciar tu zona de enfriamiento, tu zona de esto, agregás más módulos y seguramente vas a tener que cambiar ventiladores. O sea, vas a cambiar, inclusive puedes llegar a cambiar hasta diámetros de ductos de aspiración, de chimenea. O sea, una cuenta que se hace, por ahí la forma simple es, lo hacemos más largo el horno, pero después lo que tenés que evaluar es todo el resto. Sí. Con lo cual, en términos, digamos, simple, son módulos que compras. Después, además de los módulos, tenés que comprar quemadores, tenés que comprar, digamos, el tramo de transmisión, rodillos y el revestimiento. Y en función, digamos, de lo que estés comprando, te van a decir, mira, este tipo de revestimiento, este tipo de rodillos, tantos quemadores, y va a haber que cambiar el ventilador, no sé, de chimenea, de extracción de gases, de enfriamiento. O sea, es un poquito más complejo eh, después de cuando lo llevas a la práctica. O sea, no es un módulo estándar como si compro y lo colocas, sino que en función de lo que vos quieras, te indican qué es lo que tenés que potenciar. Y más o menos, agregar un módulo funcionaría como lo planteamos nosotros, de respetar esa linealidad, digamos, aumenta proporcionalmente. Sí, o sea, en general hay una proporcionalidad entre los largos, o sea, para un mismo ancho, cuando más largo haces el horno, hay una proporcionalidad digamos, de fabricación más. Que la linealidad se da porque en realidad, fíjate que el cálculo de producción se hace por la cantidad de placas que hay adentro del horno. Entonces, al ser más largo, vas a tener más cantidad de placas. Y el tiempo de ciclo sería el mismo. Es que la potencia térmica la dimensionás para que el ciclo sea el mismo o más cortos. O sea, eso Claro. lo dimensionás. Por Bueno, eso que la variable ahí por ahí, que muchas veces hablamos es la cantidad de kilos de material cocido por hora que es capaz de cocinar el horno. Con eso vos le das la potencia que tiene térmica. perfecto. Y el horno es marca Sacmi, ¿no? Del horno 6 es Carfer. ¿Cómo es, perdón? Carfer, Carfer. ¿Y qué con modelo C. es? No lo tengo claro. Porque este es un horno que se compró, creo que usado, Ah, hace varios años. Tendría que fijarme la chapa que tiene y a ver qué modelo. y el fabricante es ese. Ese es el Carlsberg. Bien, O sea, hay otros proveedores que vos podés. O sea, Sangmi podría llegar a hacer una reforma, pero ya es más compleja. bien. Bueno, después, con respecto al consumo de energía, aumentaría también más o menos de manera proporcional agregar un módulo más. Sí, es decir, eh, al agregar más producción, o sea, si vas a hacer una cuenta sobre el horno existente, es como lo que va a tender a ser similar es el consumo específico, es decir, la cantidad de metros cúbicos de gas por kilo o por metro cuadrado que fabricás. O sea, te digo kilos, porque en realidad sigue a los kilos. Después lo que te va a pasar es que si haces un producto más finito, más grueso, por metro cuadrado puede ser que sea más, digamos, Claro, de consumo. Porque inicialmente lo alargás, fabrica proporcionalmente más, eh, despreciando, digamos, considerando que vos la parte térmica lo vas a comprar, lo vas a adquirir para mantener eso, es decir, es una condición, y el consumo por kilo va a ser el mismo. Lo cierto después es que para determinados hornos, y a medida que el horno es más grande, suelen ser más eficientes térmicamente, es decir, las pérdidas térmicas son menores. bien, No tengo claro en un horno que vos reformás cómo se comporta, pero si no, habitualmente lo que pasa es que o sea, un horno más grande
térmicamente suelen ser mejores. Y suele ocurrir, por ahí no a ustedes, en otra industria similar, que le agreguen módulos al horno, que aumenten la capacidad o... Eh, Mirá, nosotros habíamos analizado una reforma de esa en Córdoba, ¿sí? Para alargar el horno. Teníamos que aumentar la producción y lo que veíamos viable era plantear un alargamiento del horno. O sea, comprar con sangre los módulos y alargar. Después, ¿qué pasa? Entran otras cuentas. Termina siendo todo una cuenta económica. Es como, o sea, tenés tu auto y decís, bueno, puedo viajar a 120, quisiera bajar a 180 kilómetros y cambiar el motor. ¿Podés? Sí, le podés cambiar el motor y vas a viajar a 180. Entonces después vas a empezar, che, bueno, tengo que sacar un motor, tengo que comprar otro, tengo que agregar esto, no es compatible con esto. Hacés la cuenta y decís, bueno, tengo que tener el auto parado 4 meses y me va a salir, no sé, 3 millones de pesos. Y por otro lado decís, pero puedo comprar uno, eh, digamos, que me lo entregan cuando dejo de usar esto, o sea que siempre tengo el auto y hago la cuentita y me sale más o menos lo mismo y tengo un auto nuevo que ya viene de fábrica con el motor que quiero. O sea, termina haciendo esa cuenta. Nos pasó eso en Córdoba. Es decir, hicimos las cuentas, nos daba un número, pero vimos que teníamos que tener la planta parada 3 meses para hacer la reforma, tener que alargar la nave. Después vimos que había otra opción de comprar un horno, ponerlo al lado, en lugar de ser un horno bicanal, o sea, de 2 planos, uno individual, podíamos hacer primero una parte, después la otra, y vimos que nos ahorrábamos mucho dinero en tiempo parado de planta. Claro, Es tiempo que vos dejás de vender y tiempo que tenés que estar pagando el gasto fijo. sí. Entonces, técnicamente sí, pero después lo que manda es la parte económica. Bueno, nosotros pensábamos o sea, la parte económica, analizarla a partir de septiembre, que es cuando comenzamos a cursar Organización Industrial 3, que Sí. analiza toda la parte financiera y la factibilidad económica financiera de implementar una mejora. Bueno, mirá, por eso la carrera de ustedes es re importante, porque es la que más se complementa a veces con el mundo de la industria, porque si uno es netamente técnico, te va a plantear siempre la mejor opción desde del punto de vista técnico. ¿Sí? Siempre lo mejor desde ese lado. Pero no siempre vas por ese camino. Yo te diría que hoy últimamente no vas siempre por ese camino. O sea, tratás de elegir un equilibrio entre es decir, el técnico te da todas las opciones posibles, o sea, todas las que son viables, pero después la decisión la terminás tomando por una que contribuye al negocio, o sea, la mejor para el negocio. Y la mejor para el negocio es la que tiene el mejor compromiso entre lo técnico, lo económico e inclusive lo financiero. No sé si por ahí empiezan a entender la diferencia entre lo económico y lo financiero. O sea, Sí. no es lo mismo. Y en Argentina cada vez es más la diferencia entre lo económico y lo financiero. Bueno, perfecto. Y por último, queríamos más o menos, si nos puede dar una idea de la utilidad que ustedes logran con el formato 60 por 120. Utilidad en términos digamos, de Utilidad margen, económica, digamos, sería el precio de venta menos los costos asociados a ese producto. Como para tener una idea, porque no sabemos nada de eso, estrictamente. Claro, el beneficio que tiene el producto. mirá, yo lo que te sugiero ahí, porque por ahí para el ejercicio no tiene tanta importancia el valor. O sea, pongan lo que le pongan, o sea, te doy un orden de magnitud, definan, porque también lo pueden construir, digamos, desde el valor de venta. Yo no puedo dar esos valores, o sea, porque son, digamos, de competencia por ahí directa, pero te puedo dar una idea de los márgenes. Eh, un producto hoy, en general, la contribución marginal, es decir, entre el precio
que uno, o sea, tomando como referencia el precio de venta, menos todos los gastos variables que tienen, pueden andar entre un 60% a un 45%. ¿Por qué te hago ese margen? Porque la demanda a veces se comporta de esa forma, es decir, vos cuando estás sobrevendido vas a estar cerca de la contribución marginal del 60, 60 y pico, pero cuando la demanda empieza a bajar, los precios se comienzan a estancar y esa contribución puede llegar a valores de un 45%. Así que Bien, en la historia, digamos, cuando miras hacia atrás, vos tenés que estar preparado como para manejarte en esa franja. Y después lo cierto es que después los gastos fijos que vos tenés, que a veces son medios difíciles, digamos, de cuantificar, en el sentido de cuantificar, o sea, los cuantificás bien, eh, pero no son los mismos de compañía a compañía o industria a industria. Cuando haces toda la cuenta final, te suele quedarte entre, si la industria se maneja con un mínimo de un 12%, y de ahí todo lo que puedas maximizar eh, bajando costos fijos. Es decir, hay situaciones o hay empresas que pueden llegar a tener un 20%, digamos, de la venta, o inclusive el 40%, si tienen muy buenos precios. Digamos, para las cuentas de ustedes podrían tomar como que el mercado, o sea, para el negocio es un 12%, y para un producto muy bueno, de mucho valor agregado, puede llegar a ser hasta un 30%. bien, Lo que les conviene por ahí hacer, digamos, si van a meter varios productos, ponerlo en términos de base 100. ¿Sí? Porque si lo van a hacer monetariamente, en 2 meses sí, claro, no les va a servir. O sea, para una carrera, hágalo un base 100. Tomen un producto que sea un 1 o un 100, ¿sí? El precio de venta sea 100, y a partir de ahí construyan un producto de mucho valor agregado, como puede ser un lapado, y un producto de menor valor agregado, como puede ser un rectificado. La relación entre uno y otro, tómenlo de un 20%. O sea que el precio o lo pueden sacar yendo a Busigue, porque después está la otra. O sea, tienen que empezar a ver la cadena. sí, eh, y viendo un producto lapado a uno al otro y mantengan esa relación. bien, Yo a veces no tengo muy claro las diferencias entre los modelos, siendo por ahí los formatos para perfecto. rentabilidad. Bueno, no teníamos más preguntas por ahora. Eh, no sé si después nos pasarías la planilla de producción para poder Sí, hacer yo más la ahí comparación. ahora les busco, le pongo una evolución mensual de producción por ahí de un año, producción mensual. Sí, sí, mientras más Y actual sea, para nosotros mejor. bueno, Y si tenés de más de un año, también nos sirve. ok. Y después si Eh, podés conseguir la planilla de demanda de pedidos históricos, sería... y esa te soy sincero, no creo, digamos, que la pueda enviar, Mm. o por ahí la información comercial es bastante, digamos, confidencial, cerrada. Es decir, yo tengo acceso, pero no creo que me permitan pasar información comercial. La producción sí, o sea, creo que no hay problema porque se las voy a pasar por ahí cerrada, es medio difícil ver qué producto, qué modelo, y la compañía fue cambiando el número. Bueno, les voy a pasar un año como para que les sirva de ejercicio, Perfecto. eh, como para que vean también, digamos, la evolución. Y después, bueno, tengo acá la capacidad en placas del compenso de aletas y de entrada del secadero. Bien. Bueno, eso sería Todo. todo por ahora. Después, ahí, digamos, por ahí ahora que mencionaban esto, cuando veía el flujograma eh, del proceso, los acumuladores no se suelen tomar como parte del proceso, digamos, las acumulaciones, se toman por ahí como acopios.
Como acopios. Claro, es decir, cuando haces un diagrama de proceso, por lo general eh, vas mirando si la máquina transforma al producto o si le agrega valor. Sí, ¿Sí? Después en algún punto de la carrera van a ver que eso, cuando quieren optimizar una línea, lo que se suele hacer es eliminar, por ejemplo, los desplazamientos o inclusive los cambios. Si en algún momento van a ver de la materia que, una de las bases para optimizar procesos es eliminar las tareas que no agregan valor. exacto. Entonces, la prensa te transforma y te agrega valor. El secadero seca, transforma un producto que, digamos, que es plástico en uno que es más rígido y te permite transformarlo. El horno, o sea, la decoradora te agrega diseño, la esmaltadora, el horno cocina, el, el acumulador no lo transforma, lo único que te permite es eh, mejorar la eficiencia del horno, con lo cual es como una parte del horno, es como un complemento del horno. Y el dimensionamiento en algún punto se puede llegar a tener algún conflicto con la eficiencia. Bien, ¿Sí? Por eso que en la medida exacta eh, te agrega eficiencia a la línea, no te transforma el producto. Si está mal dimensionado, de pronto haces un compensa recontra grande, 3 días. Eso después se van a dar cuenta que también atenta contra la calidad, porque vos un problema de calidad que vos tengas y lo tenés acumulado durante 4 días, te vas a dar cuenta al cuarto día, cuando pase por la clasificadora, que tenés un defecto, con lo cual te va a llevar a tirar 4 días de producción. Por eso que van a ver en algún punto que parte de la eficiencia, los stocks intermedios no son buenos. Con lo cual ese compenser, por definición, tiene que ser lo justo para que el horno se maximice la producción del horno. Por debajo no cumple su función, si es extremadamente superior, ya empezás a tener riesgo de la otra parte. Es decir, exacto. cualquier problema de calidad que vos tengas en prensa o en cualquier punto de la línea, lo vas a detectar con un delay. Bien, ¿Sí? Con lo cual el horno te transforma, después va a tener un montón de transporte, acopios, y tenés rectificadora que te agrega valor. La clasificadora, el valor que te agrega es que te permite detectar cuál es es como un control de calidad, te da precio, te permite corregir errores. La embaladora te arma el packaging, te le agrega la caja y el paletizador lo acopia digamos, en un pallet. O sea, todos te agregan algo al producto. perfecto. O Sí, sea, sí. por ahí el enfoque ese después te va a permitir a analizar la cadena de valor del producto. Bien, Cuando tenés que optimizar, lo que tenés que sacar es todo lo que no te agrega valor. Y exacto. uno empieza por los scrap. Pero en otro tipo de, por ahí de industria también analizás desplazamientos innecesarios. Si un producto lo tenés que mover y después lo volvés a mover y lo volvés a mover, eso te agrega valor. O sea, te engrosa el costo y no te agrega valor al producto. Perfecto. Lo Bueno, van a ver y el paletizado, por ejemplo. Vos tenés una persona y un autoelevador que saca el producto del paletizador y le pone el nylon. sí, ¿Sí? Si quisieras mejorar el valor, harías una línea o un vehículo automático y estaría conectado, evitás desplazamientos, reducís un puesto que son 4 personas y un alquiler o un mantenimiento de un autoelevador. Bajás el costo fijo, bajás el resultado, o sea, mejorás el resultado final no la contribución
marginal, porque no es un costo variable que está bajando, pero sí mejorar la contribución final, digamos, del producto. Claro. Les digo por el detalle eso porque después si van a avanzar en otras materias, creo que no van a escapar de lo, digamos, de la composición de la cadena de valor. Bien. Sí. Bueno, por ahora muchas gracias, no teníamos más preguntas. Después cualquier cosa te volvemos a Dale, preguntar yo algo. esto se lo voy a tratar de pasar entre ahora y el viernes. Sí, sí, ahí Ustedes no. por ahí necesitan venir para verlo, no sé, el viernes, o ver algo, lo damos una vuelta. Lo que pasa es que está todo hay mucha gente, hay mucha máquina, mucho patarrera, están Mm. rompiendo pisos. O sea, para ir hacia el lado de la prensa se puede ir, pero nos vamos a encontrar por ahí con mucho polvillo y por interferencia. La zona, si quieren ver la parte de entrada al horno, clasificadora, ahí no hay problema. Ahí está bien. Con lo Bueno, cual, cualquier cosa ahora te escribimos, vemos bien, porque nosotros justo el viernes rendimos, pero por ahí no hacemos lugar y podemos. Vos podés por mañana, ¿no? el viernes me convendría por ahí de mañana, Sí, porque ya a la tarde tenemos la reunión de proyecto que arranca a las 2 y suele terminar a las 5 de la tarde y no manejo bien los tiempos ahí. buenísimo, listo. Si es por la tarde, tiene que ser antes de las 2. Sí, sí, te escribimos entonces. Dale. Perfecto. Bueno, Ariel, Muchísimas muchas gracias. gracias. No, por favor. Nos Hasta Hasta vemos. luego. luego. Yo sabía. Y vamos a tener un problema con eso. Tema número, no nos van a dar.